Buenas noches, Lizzy. David, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderle saludar. Buenas noches, licenciado. Olger, ¿cómo están los tiempos? Un gusto que nos haya venido a visitar. Por, por aquí he estado, profe, sino que el trabajo no me dejaba mucho conectarme a la clase, pero sí le escuchaba, es el único que no participaba. Allá, chévere. Un gusto poderle saludar. Bienvenido. Listo, buenas Gracias, noches. licenciado. Melissa, ¿cómo está? Un gusto Bueno, poderle saludar. Bienvenida. buenas noches, Lice. ¿Cómo está Javier? Bienvenido. Un gusto saludarle. Dicen buenas noches. ¿Cómo está Erika? Un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles tener una semana más de actividades a cada uno de ustedes. Gracias por permitirme entrar a cada uno de sus hogares y disfrutar o poder disfrutar de la compañía de cada uno de ustedes y también poder transmitir todos los pocos conocimientos que vamos desarrollándoles clase tras clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y obviamente un poquito atrasado todas las mamitas del curso que están conformando décimo, igual extenderles que hayan pasado los mejores deseos, que hayan pasado un día muy especial, el Día de las Mamitas, teniendo en cuenta que no solo tiene que ser la segunda semana de mayo, sino que tendrían que ser los 365 días del año, los días en los cuales se deba festejar a este ser supremo. Gracias, señores y señores, por estar una semana más conectados en el desarrollo de las actividades. Iniciamos las actividades en relación a la materia que nos toca. Estamos en la materia de inglés. Vamos a ver las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el documento de tarea que ustedes tienen en su aula virtual. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la actividad, en la unidad número 3, gramática, con el último tema correspondiente a esta unidad, que es el tema número 4, que vamos a ver el futuro perfecto, cómo se lo estructura, para qué sirve, cuáles son sus funcionalidades. Vamos a ver el tema de hoy. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En relación del contenido, lo que ustedes tienen que desarrollar dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades. En el pasado simple, ¿qué formas usamos para generar el pasado simple de los verbos irregulares? ¿Será ES, será ING o será ED? Ustedes tienen que investigar. Y obviamente también vamos a ver en cuanto al pasado simple, cómo utilizamos, cómo tienen que estar los verbos irregulares, cómo se los conforma, para que obviamente determinen una acción en el pasado. La siguiente actividad dice cómo se representa el verbo to be en español simple. ¿Será was y were, is, are o será will? ¿Cuál será el verbo en pasado? Lo que es la conjugación del pasado. Facilito esa respuesta. La siguiente dice, ¿a qué verbo se le agrega ese al final? ¿Será a he, she, is? ¿Será a you y we? ¿Será o they, he? Cualquiera de ellos, ¿cuál será? Tienen que escoger una respuesta correcta, tienen que marcar. Y por último, la siguiente, perdón, dice, ¿cómo es la estructura de las oraciones negativas en pasado simple con el verbo to be? Será el adverbio de negación más el verbo to be más el sujeto, será el sujeto más el verbo to be más el adverbio de negación, será el verbo to be más el adverbio de negación, será el sujeto. ¿Cuál será la fórmula y la posición correcta de todas ellas? Para obviamente estructurar una oración negativa en el pasado simple. Y eso, todas estas cosas ya vamos a ver en el contenido que ustedes tienen la materia, en el material de apoyo. Y por último, dice, completa la oración, la siguiente oración. ¿Qué es lo que dice? She is a good walling. ¿Será con play, será con to play o será con player?
con cuál de ellos se completará esa oración. Simplemente tienen que investigar un poquito y tienen que dar contestación a esa actividad, a esta última oración. Son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo todo a mano. Nada me pueden hacer en otras actividades, nada me pueden hacer en otras presentaciones. Todo tiene que ser a mano, ya sea en un cuaderno, ya sea en una hoja de papel ministro, pero todo tiene que ser trasladado, todo tiene que ser escrito a mano. Nada me hacen de pronto en este tipo de documentos. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio y tienen que cumplir con todos los parámetros que se les solicita ahí. Deben entregar el documento a mano o desarrollar el documento a mano y luego tomarle una foto y subirle a su aula virtual. Deben leer las recomendaciones en función de la gramática, de la ortografía, la rúbrica de calificaciones que les permite, les da una idea, les da una pauta, cómo tienen que desarrollar su tarea para que tengan buenas notas. A continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3, última unidad, tema Future Perfect, futuro perfecto, correspondiente a la semana 4 de fecha 15 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 15 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Esas son las actividades en cuanto a la forma y a los espacios que ustedes tienen que presentar la presente actividad, la presente tarea correspondiente a esta semana. Inmediatamente nosotros vamos a ver, vamos a analizar el contenido en cuanto al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Referente al Future Perfect, futuro perfecto, vamos a ver cómo está estructurado el futuro perfecto para poder determinar oraciones, para poder construir una serie de actividades dentro de la estructura gramatical en inglés. Vamos a ver el futuro perfecto. El Future Perfect, también conocido como futuro perfecto simple o futuro perfecto simple, es uno de los distintos tipos de futuro que tiene el inglés. Este tipo verbal permite hacer distinciones entre acciones por realizarse, así como sus resultados una vez concluidas esas acciones. Es lo que nos permite directamente hacer ver el futuro perfecto. Vamos a ver la estructura del futuro perfecto, Future Perfect, la estructura. Vamos a ver, el futuro perfecto tiene tres estructuras. Igual que nosotros hemos venido viendo la conjugación del verbo to be, que está en presente, que se hace la forma afirmativa, la forma negativa, la forma interrogativa. Lo mismo sucede con el futuro perfecto. El futuro perfecto también tiene las formas afirmativa, negativa e interrogativa. A continuación vamos a ver cómo se forman cada uno de ellos con sus respectivas fórmulas. Aquí tienen fórmulas para estructurar las oraciones. En cuanto a la estructura afirmativa, la fórmula para determinar o para construir una oración afirmativa es el siguiente. Primero tiene que estar conformado por un sujeto más un auxiliar, puede ser will o puede ser simplemente ill, la contracción, más el verbo have y más un verbo en pasado participio. Y por último, un complemento. Eso es una estructura que tiene que tener la estructura afirmativa en este caso, del futuro afirmativo, del futuro simple. Cuando hablamos de sujetos, nosotros hablamos de cualquiera de los pronombres personales. De hecho, aquí tenemos I, you, he, she, it, we, you y they, ¿no es cierto? Esos son los subjects o sujetos. El auxiliar verbal puede ser el will o puede ser el ill, cualquiera de ellos. Cuando cada uno de la ventaja es que el auxiliar verbal, en este caso para el futuro, es uno solo. No tenemos formas como es en el presente. El presente tenía tres auxiliares verbales, que era am, are, is. El pasado vuelta tenía dos, que es el was y el were. En este caso, el futuro solo tiene will. El will como tal, y ese will permite conjugarse con cada una de las formas de los pronombres personales o los sujetos, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, para la primera persona, I will. La segunda persona, you will. Para las terceras personas, las tres formas, he will, she will, it will. Para la primera persona del plural,
we will, la segunda persona del plural, you will, y para la tercera persona del plural, they will. Con cada una de ellas se va conjugando. Y ya puede ser will o también puede ser ill. En este caso, la contracción. Entonces, de tal manera que con la contracción quedaría de la misma forma. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, you'll y they'll. De esa manera se contraen o se comprimen, se juntan tanto el sujeto como el auxiliar verbal para formar una sola palabra. Puede ser la long form, la forma larga, primero el sujeto y luego el auxiliar verbal, o puede ser la short form, la forma corta, cuando se unen a través del apóstrofe el sujeto más la forma ill, y de esa forma se contrae. Cualquiera de las dos. ¿Cambia el significado del español al inglés al utilizar cualquiera de estas dos formas? No, sigue siendo lo mismo, la traducción sigue siendo la misma. Lo único que permite la contracción, como ya se les ha venido explicando, es la fluidez del idioma. Eso es todo. La siguiente estructura dice que tiene que tener, una vez que tiene, y tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar will, ahora tenemos que tener el verbo have. Ese es fundamental. En este caso tenemos have correctamente. Luego tenemos un verbo en pasado participio. En este caso vamos a ver el verbo participio es made. Vamos a utilizarle made. Y luego tenemos un complemento. En este caso el complemento va a ser my birthday cake be next Sunday. Entonces aquí tenemos cualquiera de ellos. ¿Cómo van a ir conjugando? Por ejemplo, I will have made my birthday cake by next Sunday. O puede ser con you will have made my birthday cake by next Sunday. Y lo mismo va a suceder con he, con she, it no, porque it obviamente está destinado para cosas, para animales y para sustantivos incontables. Y por lo tanto, decir it will have made my birthday ya no había cómo, porque aquí este lo determina solo para cosas, solo para animales y para sustantivos incontables. De ahí para we igual tiene la misma estructura, para you igual la misma estructura hasta el complemento y para they igual hasta el complemento, cómo se va conjugando con cada uno de ellos. En cuanto a la estructura afirmativa. Entonces aquí tenemos la fórmula. A continuación vamos a ver la fórmula en cambio de la estructura negativa. Aquí facilito. El will siempre va a ir acompañado de ¿qué? De el adverbio de negación, en este caso del not, y ahí automáticamente ustedes cuando vean en una oración el not, ya saben que están negando, esa oración está en negativo. ¿Cuál es la estructura? Es casi similar a la afirmativa, es la misma estructura, simplemente lo único que vamos a acoplarle en este caso es este not, que es el adverbio de negación, en tal forma que la fórmula para la estructura negativa o para conformar una oración negativa es el siguiente. Tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar, que puede ser will not, o puede ser también want, cualquiera de los dos, el verbo have, un verbo en participio y un complemento. Eso es la fórmula de la oración negativa. En un ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos. Ya sabemos que los sujetos, igual como tuvimos el cuadro anterior, tenemos todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. El auxiliar verbal puede ser will not para la long form, para la forma larga, o para la short form puede ser simplemente want. I want, you want, he want, she want, it want. Ya vamos a ir viendo cómo se estructura cada uno de ellos. Luego tenemos have, como tal, este have es inamovible, tanto para el presente, para la afirmativa, para la negación y para la pregunta. El verbo en participio, en este caso tenemos studied y tenemos el complemento for the exam by next month. Vamos a ver cómo quedaría en el momento que nosotros le conjuguemos de forma total. Aquí está cumpliéndose la fórmula que nosotros tenemos aquí en relación a la forma negativa, cómo construir una oración negativa en el futuro perfecto. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver
tenemos con la primera persona, puede ser con tanto, vuelvo y repito, con la long form, con la forma larga, o puede ser con la forma corta, la short form. En este caso, con la forma larga, haciéndole la oración, complementándole, sería I will not have studied for the exam by next month. O con la forma contraída, con la short form quedaría I won't, con este won't, I won't have studied for the exam by next month. Cualquiera de ellos. Lo mismo sucede con you, con he, she, it. Igual sigue la misma fórmula. La primera persona del plural con we. En este caso sería will. We will not have studied for the exam by next month. You igual lleva la misma fórmula y they igual lleva la misma fórmula cuando queremos hacer una negación. Ya cuando ustedes vean este will not o este won't, prácticamente esto está indicando que es una oración negativa que está negando. En este caso dice, en este caso si digo, I won't have studied for the exam by next month. Estoy diciendo yo no estudié para el examen de la semana siguiente. Ahí estoy determinando cualquiera de ellos. En cuanto a la estructura interrogativa, para hacer preguntas, igual con el futuro perfecto, vamos a ver cómo se forma. Igual tenemos la fórmula en cuanto a la estructuración de la oración. La fórmula primerito, en este caso, igual que sucedía con los verbos, con el verbo to be, cambia de posición el sujeto en relación al auxiliar verbal. En este caso, en este mismo contexto, cuando afirmábamos cómo iba, primerito estaba ¿qué? Primerito estaba el sujeto y luego estaba el auxiliar verbal, ¿no es cierto? En este caso, will. Ahora, para hacer las preguntas, eso se invierte, de tal manera que el auxiliar verbal pasa a ser primero, el sujeto pasa a ser segundo, y el resto de la oración mantiene su estructura, mantiene su forma, mantiene su ubicación. De tal manera que quedaría para hacer la pregunta, quedaría de la siguiente manera. En la primera persona sería, will I have completed the report by 8 p.m.? Aquí que estoy diciendo, ¿completaste el reporte de las 8 p.m.? Le está preguntando. Entonces tenemos la primera persona, will I have complete the report by 8 p.m.? Lo mismo va a suceder con el resto, primero va a estar en este caso will, luego están los pronombres personales y el resto de la oración se mantiene como está. Eso y cuando nosotros queremos hacer una pregunta, una question en inglés. Una vez más les recuerdo que el signo de interrogación, eso se va solo hasta el último. No es como en el español que se va al principio y al fin. Entonces tenemos la fórmula, es primero el auxiliar verbal will, luego tenemos el sujeto, esto quiere decir cualquiera de los pronombres personales, luego tenemos el verbo have, luego tenemos un verbo en participio, luego tenemos el complemento de la oración y más el signo de la oración, de interrogación. Ese signo de interrogación sí es fundamental. Si ustedes no me ponen al final de una question, de una interrogación, cualquiera de ellos sea del verbo to be, o sea, en este caso, del futuro perfecto, cualquiera, cuando estemos haciendo una pregunta, si no me ponen, prácticamente estarían errando, sería un error ortográfico en relación a la escritura. Así es que hay que tener mucho cuidado en esa estructura, en esa determinación. ¿Cuándo se usa el futuro perfecto? Vamos a ver en relación a las reglas, cómo se usa. La función principal del futuro perfecto es expresar acciones concluidas, ya sea en un punto específico del tiempo o antes de que otras acciones comiencen. Gracias a esto también es posible visualizar las posibles consecuencias de dicha acción. Cabe destacar que es necesario hacer mención del plazo o tiempo en que será o en que se deberá ejecutar esa acción, incluidas las acciones. Dicho plazo puede ser preciso, hora y día exacto o aproximado. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, plazo preciso. Tenemos la siguiente oración. She will have started to sing by 5 o'clock. En este caso, si nosotros analizamos la oración she will, digo ella. Ya estoy determinando género. Estoy hablando del sexo femenino. She determina el sexo femenino. Entonces dice she will, algo que se hace en el futuro. She will have started to sing by 5 o'clock. Ella habrá empezado a cantar, dice, a las 5 en punto. Entonces estoy determinando algo que debió haber
suscitado, ¿no es cierto? Algo que debió haber desarrollado. Eso en el plazo preciso, en el momento preciso de que algo se está ejecutando. En un plazo próximo, algo que va a suceder en el más adelante, mucho más adelante, por ejemplo, tenemos la siguiente oración, que dice, you'll have lived in Amsterdam for 1 year by next week. Tú habrás vivido 1 año en Ámsterdam, dice, para la siguiente semana. You'll have, algo prácticamente es un plazo que se va a cumplir, que dice, pues, como decir, ustedes en el siguiente mes estarán pasando a primero de bachillerato. Entonces ahí estoy determinando, ¿no es cierto?, qué es lo que se va a cumplir a futuro, pero obviamente que se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a pasar a primero de bachillerato. Entonces ahí estamos determinando a futuro. Ahí se utiliza en este caso en la primera tenemos la long form, la forma larga que es she will. Está en dos tiempos, tanto el sujeto o el pronombre y luego tenemos el auxiliar verbal will. Entonces, acá a vuelta tenemos la contracción del pronombre, en este caso you, más el auxiliar verbal will, que da como resultado you'll, es la contracción, o la short form, la forma corta, la forma contraída. Entonces, cualquiera de las dos. No, son tranquilamente, dependiendo como ustedes se acostumbren, pueden utilizar cualquiera de las dos formas. Ya saben, en la primera está un ejercicio en plazo preciso, lo que se va a cumplir en una fecha determinada, y un plazo próximo, lo que se va a cumplir en una próxima semana. Obviamente una acción que tiene que ejecutarse, pero a un plazo un poco más largo. En caso de conocer el plazo o la acción o no querer mencionarla, es preferible usar el futuro simple, por ejemplo. Sin plazo. Vamos a ver la primera oración sin plazo. My son will graduate. Mi hijo se va a graduar. No sabemos cuándo. Está hablando en futuro. No hay un plazo determinado. Puede ser en un año, una semana, qué sé yo. Entonces no hay un plazo determinado. Hablamos sin plazo. My son will graduate. Mi hijo se va a graduar. Ahora vamos a ver esta misma oración con un ejemplo similar, pero con plazo. Dentro de esa misma oración, yo ya pongo un determinado plazo. ¿Cuándo se va a cumplir esa graduación? Dice, my son will have graduated by this or next Monday. Mi hijo se va a graduar para esta hora el próximo lunes. Entonces ahí estoy ya determinando una hora. Estoy poniéndole fecha, cuándo va a suceder, un plazo, cuándo va a suceder esa determinada acción. Eso son la utilización en cuanto a el futuro perfecto dentro del idioma inglés. Vamos a ver un poco más viendo, analizando directamente un poco en relación a la gramática. Vamos a ver un poco de gramática en relación a este proceso. Es indispensable, es sumamente fácil, no es complicado la utilización del futuro simple. Vamos a ver de grammatical rules, reglas gramaticales, es grammatical rules. Vamos a ver una serie de reglas gramaticales en función del futuro simple. Vamos a ver structure, que es estructura. Vamos a ver affirmative sentences, frases afirmativas para hablar con oraciones afirmativas. Y habíamos dicho que tenemos la siguiente fórmula. Primero es el sujeto, más will have y más el participio en pasado. Esa es la oración más sencilla. O puede ser el sujeto más el verbo auxiliar más el verbo to be, going to have y el participio pasado. Por ejemplo, aquí tenemos the party will is going to have end by the time you finish work. La fiesta habrá terminado cuando termine el trabajo. Entonces ahí estamos determinando qué es lo que va a suceder. The party will, pueden utilizar con is going to, o pueden utilizar simplemente directo the party will have ended by the time you finish work. Cualquiera de las dos determina el mismo resultado, la misma traducción. La fiesta habrá terminado cuando termine de trabajar. La siguiente tenemos con la contracción, tenemos ill, I'm going to, puede ser, ya no se utiliza con have, entonces que se quedaría ill, I'm going to hidden before we meet. Habré comido antes de reunirnos. O simplemente pueden decir I'm going to eat before the meet. Igual significa lo mismo, habré comido antes de reunirnos.
Negative sentences o frases negativas, lo que habíamos visto ya en la clase. Cuando hablamos de frases negativas, simplemente tenemos que tener en consecuencia que el auxiliar verbal, este caso will, tiene que estar acompañado de not. En la forma larga es will not y en la forma contraída es won't, cualquiera de los dos. Entonces, en este caso tenemos igual las dos formas, las dos fórmulas para estructurar las frases negativas. En primer lugar, la primera fórmula determina en primera posición un sujeto más el auxiliar verbal will, más el adverbio de negación not, más un verbo have y más un participio en pasado. Esa es la primera fórmula. La segunda fórmula es un sujeto más el verbo auxiliar to be, más la negación not, más la determinación going to have y más el participio en pasado. For example, por ejemplo, de acuerdo a la primera que dice sujeto will not have y participio en pasado. Tenemos the party won't, isn't going to, end it by the time you finish work. La fiesta no habrá terminado cuando termine de trabajar. Justamente estamos utilizando la misma oración que estuvo en presente. Ahora estamos utilizando vuelta con la negación. Y en este caso, aquí tenemos la contracción que es won't. Won't es la contracción de will not. Se transforma en won't. Dice the party won't. Puede ser directamente have in it by the time you finish work. No cambia absolutamente nada. Son las dos formas las cuales puedo utilizar. La siguiente dice, I won't have eaten before the meet. No habré comido antes de reunirnos. Obviamente está determinando una negación, algo que no va a suceder. Y con la interrogante ya sabemos qué es lo que pasa en relación simplemente de estos dos. De el will, del auxiliar verbal, más el sujeto. Simplemente cambian de posición. En la afirmación el sujeto está primero, el will está en segundo, pero para las interrogantes, para las frases interrogantes, cuando se hace preguntas, se invierte y primero está el will y luego está el sujeto. El resto de la oración mantiene su estructura, su orden. Tiene que tener have y tiene que tener un participio en pasado y sobre todo, cuando hablamos de interrogantes, cuando hablamos de questions, preguntas, el signo de interrogación al final es fundamental para poder identificar. Si no está este signo de interrogación, es una oración, primeramente, que está mal estructurada y dos, no tendría sentido. ¿Qué mismo es lo que está haciendo? Es incierto lo que se está haciendo. Si está una pregunta, si está una afirmación, ¿qué es lo que estamos haciendo? De ley, cuando voy a hacer una pregunta, de ley al final tiene que tener el signo de interrogación. La siguiente fórmula también puede ser un verbo auxiliar, en este caso to be, luego el sujeto, cualquiera de los pronombres, luego la terminación going to have y luego un participio en pasados, seguido fundamental del signo de interrogación. Dentro de, for example, los ejemplos que vamos a mencionar tenemos los siguientes. Will is the party going to have ended before you finish work? La fiesta habrá terminado antes de que termine el trabajo. Will is the party going to have ended before you finish work? O puede ser la siguiente, will are. En este caso yo aquí tengo el auxiliar verbal will en el futuro y tenemos el are, que es el verbo to be. Will are you going to have hidden before we meet? Habré comido antes de reunirnos. Entonces aquí tenemos las determinaciones y las posiciones, cómo se van utilizando de acuerdo a las estructuras gramaticales, de acuerdo a las fórmulas en las cuales nosotros podemos estructurar el futuro simple. El futuro perfecto, perdón. Use, vamos a ver usos en cuanto de grammatical rules, de las reglas gramaticales, vamos a ver cuáles son. La primera dice, se usa el futuro perfecto para acciones que ya se habrá terminado antes de otra ocasión en el futuro. También se puede utilizar para expresar que algo va a suceder antes de un momento específico en el futuro. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. Por ejemplo, dice, I'll have finished my studies before I start my new job. Habré terminado mis estudios antes de comenzar mi nuevo trabajo. I'll
I'll have finished my studies. Habré terminado mis estudios before, antes, I start my new job, antes de comenzar mi nuevo trabajo. Tenemos la siguiente determinación, el siguiente ejemplo. Dice, is Mike going to have tried enough before this first game? Igual aquí ya tenemos un número ordinal que está determinando orden. First, alguien que me pueda ayudar, ¿qué número es? ¿Qué número ordinal es? ¿Será primero, segundo, tercero, cuarto? ¿Qué será first? ¿Quién me ayuda? Nadie, ni creo que están en clase, siempre se han ido a la merienda. Que estamos, Lice. Allá. Aquí estamos. Entonces ahí sí, a ver, ¿quién me ayuda? First, ¿qué número ordinal es? Tercero. El cuarto. Ni cuarto ni tercero. First. ¿Quién me ayuda? El quinto. Nada de quinto, si están más lejos de la respuesta. Cada vez se alejan más de la respuesta. La primera. dice. Números ordinales que indican orden. Primero, segundo, tercero, cuarto. First, ¿qué número será? Si no, para mandarles a repetir 100 veces. Porque esto ya vimos desde la primera, cuando estaban en octavo. Ahí vimos los números ordinales y los números cardinales. First es primero. Primero es first. Second, segundo, third, tercero y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice la oración? Is Mike going to have tried enough before his first game? Dice, Mike habrá entrenado lo suficiente antes de su primer partido, dice. First game, primer partido o primer juego. Cualquiera de esos dos pueden determinar. La siguiente dice, we won't have, al hablar de won't, ya estamos hablando de una negación. Estamos hablando que estamos negando. We es un sujeto o un pronombre personal. En este caso es la primera persona del plural. Dice, we won't have become fluent in Spanish by the time we leave for Mexico next month. No vamos a tener fluidez en español antes de irnos a México el mes que viene, dice. Entonces aquí estamos determinando acciones que pueden suscitar en el pasado. ¿Qué es lo que dice de acuerdo a esta primera regla gramatical? Se usa el futuro perfecto para acciones que ya se habrá terminado antes de otra acción en el futuro. Entonces ya estamos determinando aquí. La siguiente regla gramatical dice, utilizamos el futuro perfecto para mostrar que algo va a continuar hasta otra acción en el futuro. For example, Karen is going to have worked for 50 years by the time she retires. Dice, Karen habrá trabajado durante 50 años antes de que se jubile o antes de su retiro. Entonces, Karen is going to have worked. Worked es un verbo que se encuentra en el pasado. Entonces, ahí work simplemente le agregan la terminación ed y se transforma igual en un verbo que determina una acción en pasado. Karen is going to have worked for 50 years by the time she retires. La siguiente y última oración en relación a esta determinación, a esta regla gramatical, dice, next week, he'll have lived in Germany for 1 year. La semana que viene habré vivido en Alemania desde hace un año, dice. Entonces, algo que se va a completar, algo que va a continuar. Una vez que cumpla un año de que está viviendo en Alemania, obviamente va a continuar, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la regla gramatical que dice, utilizamos el futuro perfecto para mostrar que algo va a continuar hasta la siguiente acción en el futuro. Entonces, aquí tenemos dos de esas determinaciones, qué es lo que va a continuar y qué es lo que va a pasar. Son las reglas gramaticales que nosotros hemos visto en esta clase y usos de grammatical rules en cuanto al future perfect, al futuro perfecto, reglas gramaticales del futuro perfecto.
Aquí hemos visto las estructuras, hemos visto las reglas, las fórmulas más que todo en cuanto a la sentence affirmative, sentence negative y question sentence, las preguntas que se hacen. Entonces son las tres formas que nosotros hemos visto y que ustedes tienen que aplicar en las tareas, en cualquiera de las actividades, obviamente que se ha venido, que ustedes tienen programadas para la presente semana. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Buenas noches, Luis. Gracias, Liten. De igual manera. Buenas noches.